Bienvenidos al Market Recap por New Growth Global Investing. Mi nombre es Giancarlo Morón y el día de hoy voy a acompañarlos en este espacio donde vamos a presentarle información que podría ayudarlo en sus inversiones. Siempre hacer la aclaración de que este espacio tiene únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento financiero ni de ningún otro tipo. Y recordarle a los oyentes que invertir en el mercado de valores implica riesgos, incluso pérdida de capital, y recomendamos a los oyentes que realicen su propia investigación y consulten con un asesor sobre la información que estamos presentando aquí. Dicho esto, vamos a revisar el día de hoy toda esta información. Vamos a revisar información detrás de lo que estamos observando en el mercado, ¿no? Que actualmente estamos atravesando por máximos históricos, un mercado muy alcista, datos de estacionalidad para ver qué se viene para junio y el resto del año, algunos titulares que podrían llamar nuestra atención de todo lo que podemos encontrar en las distintas fuentes de información. Pues hay titulares que podrían ser claves para tomar decisiones en el futuro. También vamos a ver algunos datos extras, ¿no? Para no olvidar la situación del dólar, qué tipo de inversiones están rindiendo más en los últimos años y algunas ideas en acciones. Entonces, dicho esto, vamos a empezar con data de flujos, ¿no? Recuerden que un flujo de fondos es básicamente cuánto dinero ha ingresado y cuánto dinero ha salido, y si este registro es positivo, pues quiere decir que ha ingresado mucho más dinero del que salió, es decir, hay mucha más gente invirtiendo de la que entrando al mercado de la que está saliendo. Y en los últimos 12 meses podemos ver un liderazgo de tecnología evidente, ¿no? Desde mayo de 2023, el sector de tecnología es el que ha recibido mucha mayor cantidad de dinero y eso podríamos contrapesarlo o comprobarlo con los registros de rendimiento de las acciones tecnológicas, ¿no? Entonces, ahora sí podríamos mencionar que hay un ligero estancamiento, ¿no? En los últimos 3 meses, es decir, no es que haya ingresado mucho más dinero en los últimos 3 meses, pero sigue siendo el sector dominante. Ahora, también podemos observar que el sector industrial está empezando a tener un registro mucho más alto, y esto podría también hacernos pensar de que esta curva del sector industrial podría incrementarse en los siguientes meses. Ahora, recuerden que el sector tecnología es el sector que tiene un mayor peso dentro del S&P y es uno de los sectores con mejor rendimiento en el segmento mid, large y mega cap o sea, el tamaño de capitalización de mercado de las acciones que conforman el S&P 500. Entonces, tecnología es uno de los eh, sectores que más dinero ha recibido, uno de los sectores que mejor rendimiento tiene y es uno de los sectores que mayor representatividad tiene dentro del fondo. Entonces, básicamente podríamos decir que el rendimiento de los últimos 12 meses pues continúa siendo guiado con el sector tecnología, aunque no es una novedad, pero estos datos prácticamente lo corroboran. Ahora, hablando de este estancamiento de los flujos del sector tecnología, pues podemos observar la data de los flujos ya de renta variable como data general, y sí, evidentemente tenemos un ligero estancamiento en la media móvil, ¿no? Que es la línea amarilla y que está tendiendo a cero. Recuerden que este tipo de comportamiento es clave porque tiene una correlación interesante sobre el rendimiento de los índices, ¿no? Miren, los momentos más importantes de los índices en los últimos 12 meses ha sido en noviembre y más o menos entre marzo, abril y mayo. Y coincide con los movimientos de la media móvil de flujos de renta variable, donde ha tenido básicamente un cambio agresivo en los meses de noviembre y diciembre, en los meses de abril y mayo, ¿sí? Entonces, podríamos decir que estamos pasando ahorita por un momento de inversiones modestas, no está ingresando ya tanto dinero a diferencia de cómo vino creciendo el ingreso de dinero en los últimos meses, y no es nada más que eso. Podrían haber ciertos momentos donde tal vez haya salida de dinero y no tendría que ser algo por qué alarmarse, sino un comportamiento normal en el mercado.
Ahora, eh, a raíz de esto nos ponemos a observar el sentimiento, cómo está el sentimiento de mercado de los inversores, y actualmente estamos pasando por un nivel neutro a pesar de los máximos históricos. Recuerden que un nivel neutro es una mezcla equilibrada entre miedo y codicia entre los inversores. Entonces, ahora si revisamos en relación con esto, ¿qué es lo que están pensando los inversores individuales? Según la encuesta de la Asociación de Inversores Individuales, pues no es que haya una mayoría alcista. De hecho, el promedio de las últimas 4 semanas ha sido no mayor al 45% de sentimiento alcista, y el resto están neutro o bajista. Entonces, podríamos decir que la mayoría no es alcista a pesar de los máximos históricos. Y esto lo comprobamos simplemente con el indicador de sentimiento de Goldman, que actualmente nos muestra una posición estirada, como ellos le llaman, que indica que muchos inversores han comprado activos, llevándolo a los precios a niveles altos y posiblemente sobrevalorados, pero estamos lejos del registro de 2 que se dio más o menos en febrero, donde justamente hubo una pequeña salida de flujos en ese mes, pero no más que eso. Ahora, ya evaluando de manera general y haciendo retrospectiva, pues en los últimos 5 años los commodities, incluyendo el oro, pues han sido el tipo de inversión, tipo de activos que más ha rendido, ¿no? O que al menos se encuentran en las posiciones más altas a nivel de rendimiento. Entonces hay una dominancia, los commodities prácticamente están marcando la pauta a nivel de rendimiento desde el 2020 a raíz de la pandemia, ¿no? Tuvo su momento el petróleo, tuvo su momento el cobre también, y hoy podemos observar que el oro es uno de las clases de activos que más está rindiendo para 2024. Eh, Ahora, si vamos más a detalle dentro del rendimiento de tecnología, podríamos ver que las acciones tecnológicas más representativas, háblese de las 7 Magnificent, ¿no? Google, Microsoft, Apple, ahora Nvidia, pues nunca han estado tan distantes del resto de compañías del S&P 500. Y en cuanto a uno, capitalización de mercado, y dos, rendimiento. Aunque este año Nvidia pues está teniendo una diferencia dentro de este grupo privilegiado, una diferencia bastante amplia, ¿no? En los últimos 12 meses, Nvidia ha tenido un rendimiento de más del 150%, y eso la está separando del resto de acciones de tecnología dominantes. Esto es preocupante. Vamos a revisar un dato en la parte final sobre o que evidencia más esta diferencia entre Nvidia y el resto de acciones tecnológicas. Ahora, a pesar de esto, estas acciones Magnificent no han sido las que mejor han rendido desde 2021. De hecho, han sido el índice Eurostock Banks, que principalmente tiene acciones de bancos europeos importantes. Y desde 2021, pues es un dato curioso, ¿no? Los tipos de acciones que mejor rendimiento han tenido han sido estos bancos europeos y no las Magnificent Seven, ¿no? De Nvidia, Google, Apple. Y ahora este comportamiento, o la pregunta viene, ¿no? ¿Este comportamiento va a persistir a pesar de el inicio de recortes de tasas por parte del Banco Central, que ya ha sido anunciado la semana pasada? Pues vamos a poder observarlo. Ahora, volviendo a esta concentración en tecnología, un dato que nos parece importante revisar es que hasta 2022, que fue el último máximo de tecnología, estas acciones representan, o sea, las 10 más grandes acciones del S&P 500 representaban aproximadamente el 32% de todo el índice, ¿no? Pero en cuanto a su contribución sobre el S&P 500, su contribución de ganancias, eh, no superaban el 35%, ¿sí? O estaban en la marca del 35% aproximadamente. Hoy que estamos en 2024, que estas acciones representan mucho más dentro del S&P 500, casi 35%, y
apuntando al 40, tienen una contribución mucho menor, ¿no? Entonces, eh, una contribución mucho menor sobre el S&P 500. Esto es un dato interesante para evaluar porque nos habla de que estas acciones podrían no estar, eh, o la valorización que están teniendo podría no estar correlacionada con los promedios de contribución de ganancias que tienen sobre el S&P 500. Y bueno, evidentemente dentro de estas 10 acciones está Nvidia, que actualmente está teniendo una sobreexpectativa sobre sus ganancias y su market cap está representando muchas veces las ganancias que está teniendo, y eso probablemente podría estar distorsionando este dato, ¿no? Ok, entonces pasando de esto y de esta información a estacionalidad, vamos a revisar un poco de estadísticas sobre lo que se viene para junio. Recuerden que estas estadísticas son importantes porque normalmente es un comportamiento que se va repitiendo a lo largo de los años. Y vamos a empezar con el primero, que nos habla sobre que en un año electoral de Estados Unidos como es este, junio es el mes que mejor rendimiento suele tener en un año electoral, con un promedio de 7.3%, ¿sí? En el 75% de las veces. 75% de las veces, ¿de qué cantidad de años? De todos los años electorales desde 1928. Entonces diríamos que junio, en un año electoral como esto, normalmente es el mes que mejor rendimiento tiene para el S&P 500. Y julio es el segundo mejor. Entonces podríamos estar hablando de que junio, julio y agosto podrían ser, según las estadísticas, meses bastante buenos para poder invertir. Ahora, adicionalmente a esto, si hacemos una medición desde principios de año hasta mayo, perdón, si hacemos una medición de cuánto ha rendido mayo este año, podríamos hablar de que ha rendido 4% o más de 4%. Cuando esto ha sucedido, cuando mayo ha sido muy alcista, con un rendimiento mayor al 4%, pues el 100% de veces, ¿no? En los siguientes 12 meses, el S&P 500 ha rendido 20%. Este dato es peculiar porque mayo normalmente no es alcista, por eso es que hay un dato aquí de 100%, porque mayo normalmente no es alcista, es un mes bajista. Entonces cuando sucede esto, pues el comportamiento del S&P 500 en los siguientes 12 meses ha sido bastante bueno, ¿no? De hecho, el más alto de todo este registro desde 1950. Entonces son dos datos interesantes que nos hablan sobre que el mercado alcista podría continuar a nivel de estadísticas, ¿no? Ahora, otro dato clave es que junio, ¿no? Solamente se ha registrado una vez, ¿no? En todos los años del mercado, junio ha sido una sola vez el registro más alto del año. Es decir, o en otras palabras, ¿no? En junio no está el máximo del año. Prácticamente una vez en casi 75 años, ¿no? Entonces, esto también habla sobre que podría tener continuidad el mercado alcista en este año. Y por último tenemos que es una contribución interesante que habla sobre que cuando el mercado ha tenido un rendimiento mayor a 10%, terminando mayo, es decir, de enero a mayo, pues lo que continúa en promedio es un rendimiento hacia fines de año de 8.8%. Entonces, todas estas estadísticas nos hablan de que hacia finales de año, o al menos en los siguientes meses, pues el rendimiento del S&P 500 tiende o tendería a ser positivo. Ok, pasando a los titulares que llaman nuestra atención, vamos a hablar de esto que vimos de Goldman, que habla sobre un muro de dinero que va a ingresar en el verano, háblese de verano entre junio, julio y agosto de este año. Un muro de dinero va a ingresar proveniente de inversiones pasivas de renta variable, y a esto le sumamos esta noticia, ¿no? De que Warren Buffett está o posee prácticamente el 3% de todo el money market, ¿no? Del tesoro de Estados Unidos, y más o menos asciende a unos 158 mil millones. Entonces,
¿Por qué es importante esto? Porque para que haya una continuidad en un mercado alcista necesita haber dinero, como hemos podido ver, ¿no? Dinero que tiene que estar ingresando al mercado. Y efectivamente, al menos en el money market, que recuerden que son papeles de corto plazo, donde los inversores prácticamente invierten en efectivo y reciben un interés determinado, pues cuando las tasas lleguen a bajar, esta proporción o parte de esta proporción va a tener que fluir a activos de riesgo mucho mayor, ¿no? Háblese de acciones, háblese de bonos de renta variable con un nivel de riesgo mucho más alto, renta fija de un nivel de riesgo mucho más alto. Entonces, diría, camión de dinero, parte de este camión, no digo todo, podría empezar a fluir o tiene que fluir a otro tipo de mercados. Y esto pasa cuando la Reserva Federal empieza a recortar tasas. Entonces hay un muro de efectivo listo para ingresar a los mercados y posiblemente darle continuidad a este rally. Estos 7.3 trillions, ¿no? Que en inglés, pues prácticamente le pertenecen a todos estos managers, ¿no? Aquí están Fidelity, JP Morgan, Vanguard, están alojados o custodiados aquí. Y el que tiene mayor posesión de este money market es Fidelity, ¿no? Con gran diferencia, pero tenemos aquí a todos los inversores institucionales más importantes del mundo, ¿no? Ahora, eh, como les comentaba, ¿no? Este dinero podría empezar a fluir a raíz de un descenso de tasas y eso justamente era lo que se esperaba a principios de 2024, ¿no? A principios de 2024 todos los analistas y prácticamente todo el mercado hablaba esperaban que hayan 6 a 7 recortes de tasa de Estados Unidos en este año, ¿no? En 2024. Pero lo que ha pasado, la realidad nos muestra de que prácticamente van a haber a lo mucho 1 o 2 recortes y esto que todavía no se sabe. Esto es interesante porque esto nos hace entender de que nadie puede predecir el futuro de lo que va a pasar en los mercados, ni siquiera estos inversores que tienen una gran dominancia dentro del mercado. Entonces siempre hay que tener una tesis de inversión bien hecha, siempre ser prudente y tener mucho tino para poder elegir nuestras inversiones, ¿no? Porque el mercado no puede ser dominado por nadie, ni siquiera por estos señores, ¿no? Entonces, nada, esto es lo que está pasando, esto es lo que podría pasar hacia finales de año según todas las expectativas y las encuestas correspondientes. A lo mucho 1 o 2 recortes y recuerden que cuando esto empiece a suceder es evidente que este dinero va a empezar a fluir a otro tipo de inversiones, posiblemente renta variable y renta fija. Ok, como extras tenemos Sin bonos no hay paraíso. ¿Por qué hemos titulado este gráfico de esta manera? Porque en los últimos 7 años, más o menos desde pandemia un poquito más atrás, en un portafolio, en una cartera que está compuesta en 60% acciones y 40% bonos, la contribución de rendimiento, que es decir, la línea azul, en un 95% ha provenido por parte de las acciones, ¿no? O proviene por parte de las acciones. Por parte de los bonos casi no hay mucha contribución al rendimiento, lo que nos habla de, bueno, al menos desde pandemia y un poco antes, los bonos ya no venían rendiendo mucho, ¿no? Porque ya habían entrado en una fase prácticamente de consolidación como clase de activos, los rendimientos eran bastante bajos y desde ese momento y ya con la pandemia y todo lo que pasó después, pues la renta fija en este caso no ha tenido mucha contribución en este portafolio compuesto de 60% acciones y 40% bonos. Más allá de esto de orientarnos a no invertir en bonos, desde mi punto de vista es orientarnos a invertir en bonos, porque lo que nos ha enseñado el mercado al menos es que todo tiende a la media, ¿no? Y este comportamiento de los bonos va a tener que ajustarse a su promedio histórico y probablemente podríamos estar ante un momento muy interesante de aquí a futuro para la renta fija, ¿no?
Otro dato extra es este, de lo que comentaba de la separación de Nvidia con el resto de acciones. Hay un dato que mide la capitalización de mercado actual con el número de trabajadores, ¿sí? Y en las compañías de tecnología dominantes, ¿no? El promedio está en más o menos, diría, 17 millones por empleado, pero con la valorización actual de Nvidia estamos por encima de los 102 millones por empleado. Esto pues nos hace pensar de que hay una especie de distorsión en la valorización de Nvidia, ¿no? Porque como, como pasó en algún momento con Tesla, los inversores esperaban mucho, las expectativas sobre Tesla eran bastante altas y cuando ya los earnings empezaron a consolidarse, a estancarse un poco, pues empezó a sincerar valor, bajando Tesla desde los 400 hasta los $100, ¿no? Entonces, en Nvidia, desde mi punto de vista, podría estar pasando lo mismo hasta que no pase que Nvidia empiece a publicar por debajo de las expectativas o tenga un dato donde haya cierto estancamiento de sus ganancias por acción, pues no vamos a ver una corrección. Pero bueno, este es un dato bastante peculiar, ¿no? Porque las otras acciones dominantes actuales pues no han alcanzado nunca este tipo de registros, ¿no? De 102 millones por empleado. Ahora, eh, pasándonos ya a otro tema, ¿no? Hay muchas preguntas que nos han hecho sobre el dólar, oye, que hay una desconfianza del dólar, que el dólar, o ha llegado el momento de declive del dólar. Eh, Diría que no es tanto así, si bien hay un descenso en el dólar en lo que representa para las reservas mundiales, ¿no? Pasando de 70% en el 2000 a casi 60% en el 2024, ¿no? Si bien hay un descenso, no hay una tendencia a la baja, diría que 60% es dominante sin dudar. Y si en los siguientes 10 o 20 años el 50% seguiría siendo la moneda dominante, o sea, no hay nada que discutir respecto a esto. El dólar va a seguir siendo la moneda dominante, al menos en los próximos años. Y bueno, sí han aparecido otras monedas que están teniendo mayor protagonismo, como por ejemplo el yuan o el mismo yen japonés, que están aumentando su participación. Pero bueno, a fines de cuentas es simplemente, diría, una diversificación y el dólar pues, va a seguir siendo, al menos, va a tener el liderazgo en cuanto a reservas globales, ¿no? En cuanto a, por ejemplo, los tipos de inversiones, que esta es una medición de, por ejemplo, los últimos años, qué preferencia han tenido los inversores por compañías de large cap o de growth, ¿no? Es decir, compañías de crecimiento versus las compañías value, ¿no? Estas compañías ya consolidadas que en ciertos momentos se ponen a precio de descuento, que reparten mucho dividendo, son compañías que son importantes para el mundo y en ciertos momentos atraviesan por un problema de rentabilidad, ¿no? Bajan los precios y los inversores pues tienen un modelo de evaluación de valor, invierten en ellas. Ya, o sea, este dato mide la preferencia entre estos dos tipos de inversiones, ¿no? Y en 2020, en septiembre, más o menos alcanzamos un ratio de 2, es decir, hay la preferencia por large cap growth es casi el doble que la preferencia eh, por value, ¿no? A nivel de rendimiento. Y hoy estamos alcanzando casi el mismo nivel, ¿no? Que habíamos registrado en 2020, ¿no? Es decir, hay una clara distancia entre lo que viene rindiendo eh, el segmento de crecimiento, ¿no? El segmento de crecimiento versus el segmento de valor. Y esto, bueno, prácticamente tiene correlación con toda la data que acabamos de ver, ¿no? De preferencia de tecnología, porque tecnología principalmente tiene este tipo de acciones. Ok, eso sería todo en cuanto a información. Espero que les haya gustado y para poder finalizar vamos a lanzar 4 ideas
Sobre acciones, tenemos a Accenture, ¿no? Que es una compañía, básicamente una compañía de soporte tecnológico que ayuda a ser más eficiente a las empresas. Tenemos a Baidu, que es el principal motor de búsqueda dentro de China, ¿no? Controla más del 65% del mercado de los motores de búsqueda en China. Y también Vale, que es la principal productora de hierro y níquel, no sé, en Latinoamérica y una de las principales a nivel mundial. Y Toyota Motors, ¿no? Dentro de las cuatro van a poder revisar esto en nuestros canales de Discord. Los invito a conectarse, voy a dejar el enlace en la descripción. Y de las cuatro vamos a hablar de Toyota. Pues a mí me gusta bastante Toyota, una compañía que tiene un valor de mercado casi de 283 mil millones, presencia en 170 países, todo el mundo conoce la marca Toyota, la marca de sus carros, es líder mundial en fabricación, ¿no? Y aproximadamente, bueno, desde el punto de vista más financiero, tiene un 20% de generación de efectivo anual, ¿no? Versus sus ingresos, una deuda controlada y un dato muy interesante es su crecimiento en el segmento híbrido. Recuerden que ha habido un informe que habla sobre la tecnología híbrida versus la tecnología 100% eléctrica y han habido datos favorables para la tecnología híbrida que en algunos casos contamina menos que la tecnología eléctrica 100%. Y eso ha llevado a Toyota pues, a tomar la decisión de tener un enfoque mucho mayor en híbridos, ¿no? Que en 100% eléctricos. Y en Estados Unidos al menos, en el último trimestre ha evidenciado un crecimiento del 74% de crecimiento en ventas en su segmento híbrido, lo que más o menos orienta a que va a haber una batalla prácticamente por la dominancia del sector automotriz entre el Toyota Motors con su tecnología híbrida y probablemente Tesla con su tecnología 100% eléctrica. A nosotros nos gusta mucho Toyota, alcanzó los $252 más o menos en el mes de abril. Actualmente está alrededor de los $200 y podría ser una alternativa muy interesante según algunos, esta data financiera y algunos patrones técnicos que también utilizamos para poder evaluarla, ¿no? Actualmente cotiza alrededor de los $208, $210. Tiene un dividendo que no es despreciable, ¿no? $4 por acción y podría tener un retorno potencial en esta operación de aproximadamente 15%, pero también es una acción que se podría mantener a largo plazo. Ok, eso sería todo en esta oportunidad. Espero que les haya gustado la información que hemos presentado aquí y nos vemos en 15 días con el siguiente recap que va a ser publicado en 15 días, aproximadamente el día viernes. Gracias a todos y un saludo. Espero que les vaya bien en sus las primeras semanas de junio y en el resto del año. Saludos a todos y gracias.